rifirrafe entre nuestro gobernador Andrés Julián y el presidente Gustavo Petro. ¿Qué papel cree usted que juega Antioquia para el país? Para mí Antioquia es un departamento pivote o un departamento de ejemplo. ¿Fracking sí o no? Sí. ¿Qué le hace perder la paciencia? La mediocridad. Un referente político que usted admire. Virgilio Barco. Yo vi el otro día que usted ha dicho que le gustaría con Maluma también. Pero con Maluma que cante, que esté ahí en la posesión de la Plaza de Bolívar cantando el himno nacional. Nada de conciertos como otros candidatos están diciendo, es que él venga y como colombiano, orgullosamente, cante el himno nacional. ¿Cuál es el titular que más le gustaría a usted leer en los periódicos, en los diarios? Que Juan Daniel Oviedo dejó sorprendido al país llegando a la presidencia de forma independiente. Y ahora le va a pedir que defina en una palabra las siguientes personas. Gustavo Petro. Después de contar tanto los problemas del país, queda uno antojado de resolverlos. Claro. En la política, tener el respeto de la gente, para mí, es el activo más importante para hacerla bien, claro. Y por eso estamos trabajando en ese proyecto. Usted ahorita hablaba que está viajando en bus, ¿ha sentido miedo, de pronto alguna inseguridad? Sobre todo lo digo, digamos, por el magnicidio pues, de Miguel. De pronto no sé si usted se siente respaldado en este momento con las garantías del gobierno. Bueno, qué chévere que preguntes eso. Primero, lamentamos profundamente el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Vengo educado de muchos recuerdos de conversaciones con mi abuelo que me decía, uno no le debe temer a la muerte porque cuando llega, ha de llegar. El resto del país está pensando en otras cosas. Hoy ni siquiera está pensando en elecciones, está pensando en cómo sobrevivir. Gustavo Petro. Capricho. Álvaro Uribe. Legado. Federico Gutiérrez. Recursividad. Claudia López. Vehemencia. Daniel Quintero. ¿Cómo decirlo? Una persona que siempre quiere generar controversia. Claudia López decía el otro día, lo que pasa es que Juan Daniel Oviedo está haciendo campaña a la presidencia para luego lanzarse a la alcaldía. ¿Es verdad o es mentira? Es falso. Es falso. Yo creo que es ánimo de querer interpretar lo que uno hace, pues son el resultado son la prueba de la vanidad. Claro. De creer saber más. La política solo se transforma cuando quienes la profesan buscan ganarse o merecerse nuevamente el respeto de la gente. Y eso es lo que vamos a hacer incansablemente con cabeza y con mucho corazón. Hola, soy Ari y esto es Perfiles. El día de hoy nos acompaña una de las figuras más disruptivas de la política, exdirector del DANE y hoy candidato a la presidencia, Juan Daniel Oviedo. Bienvenido a Perfiles. Muy contento de estar aquí en Perfiles y de estar hablando contigo desde Medellín, una ciudad que ha sido maravillosa y generosa con ese mensaje de querer hacer la política de forma distinta, que es nuestra campaña por la presidencia de Colombia para 2026. A propósito, llegaron hace poco acá a Medellín. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo te ha tratado la ciudad? Bueno, esta es la segunda vez que estamos en el marco de la campaña en Medellín. Estuvimos una semana completa en el marco de Feria de Flores, pero queríamos venir a reforzar nuestro mensaje. Desde el sábado pasado llevamos casi 5 días metidos de cabeza aquí en la ciudad y ha sido una experiencia maravillosa. Desde Vallejuelos, Juan 23, Manrique, hasta el Poblado, y aquí en Carabobo, en el Hueco, como lo conocemos, sí. La gente ha sido muy receptiva y muy emocionada por ese proyecto político que estamos construyendo de la mano de la gente, con un periódico en mano donde hablamos de las problemáticas de Medellín y nuestra aspiración a la presidencia y sobre todo recogiendo nuestras firmas, que es el camino para llegar a la presidencia. Usted pasó de ser el hombre de los datos, ¿sí? Ahora a incursionar, digamos, en la política, primero en la alcaldía de Bogotá, ahora precandidato presidencial. ¿Cuál fue la motivación de dar ese salto? Bueno, yo creo que hay una motivación muy valiosa y es que después de contar tanto los problemas del país, queda uno antojado de resolverlos. Claro. ¿Sí? Y mi formación de economista y un doctorado que hice en la Universidad de Toulouse en Francia, pues me animaron muchísimo a decir, venga, si ya conocemos todos los problemas de Colombia, porque el DANE es muy potente a la hora de reflejar las problemáticas del país, pues pongámonos a la tarea de resolverlos. Pero también hay algo de coincidencia aquí, y es que yo tenía claro
el cierre de mi ciclo, llamémoslo de servicio público, finalizando el DANE, que estaba buscando estudiar historia del arte en Florencia, en Italia. Pero cosas de la vida, yo no conozco, o en ese momento no conocía personalmente al candidato hoy presidente Gustavo Petro, y 2 días antes de la primera vuelta, en 2022, él dice en una entrevista a RCN que a la única persona que mantendría en su gabinete, del gabinete de Iván Duque, sería a Oviedo. Y eso generó una curiosidad en la gente y generó una avalancha Una catapulta de interés de los medios de comunicación que me permitió conocer un sentimiento de la gente muy valioso, y es que la gente agradecía que nosotros hubiéramos hecho esta tarea bien y que le hubiéramos contado la verdad, así doliera, pero que se la hubiéramos contado. Entonces, en la política, tener el respeto de la gente, para mí, es el activo más importante para hacerla bien, y por eso estamos trabajando en este proyecto. Total. ¿Y qué cree usted que diferencia a Juan Daniel Oviedo de los otros precandidatos a la presidencia? Bueno, lo primero es el camino para llegar, y hay diferentes caminos para llegar a ser capaz para gobernar este país. Por consiguiente, no hay que decir que hay un molde y que los que estén por fuera de ese molde no tienen la experiencia suficiente. Muchas personas que están aspirando a la presidencia de Colombia hoy, pues han participado en el direccionamiento del país desde la política, en corporaciones públicas, pero en mi caso, a pesar de haber sido concejal de Bogotá durante 17 meses, creo que la experiencia más importante que me ha permitido aspirar a la presidencia de Colombia ha sido conocer la realidad de Colombia desde sus datos. Y eso nos permite darle una garantía a la gente en Colombia, y es que las decisiones las vamos a tomar primero escuchando las necesidades de la gente y encontrando respuestas a esas necesidades a partir de la evidencia, sin apasionamientos, sin sesgos ideológicos, fanatismos, sin vanidades, sin caprichos y sobre todo sin intereses económicos particulares, porque lo único que queremos es llegar a un cargo para hacer bien la tarea de ejercer la presidencia de Colombia entre 2026 y 2030. No, excelente. Además, pues usted como candidato independiente tiene una ventaja, ¿sí? No tiene jefes políticos tampoco. Cuéntenos un poco cómo va la recolección de firmas, cuéntenos un poco del G6. Bueno, primero la recolección de firmas va bien, es un proceso que ha sido ¿Cuántas firmas complejo. Llevamos más de 465.000 firmas válidas, recogidas. Eso implica que hemos recogido más, pero válidas tenemos 465.000, lo cual a la fecha de grabar esa entrevista establece que todavía nos hacen falta aproximadamente 180.000 firmas, y tenemos, en este caso, pues prácticamente mes y medio hasta diciembre 17 para entregarlas. Por eso necesitamos seguir recorriendo el país, lo estamos haciendo en flota. Después de grabar esta entrevista salimos de Medellín a Cúcuta en flota, porque queremos también recoger firmas en Cúcuta, y al mismo tiempo, pues eso nos ha permitido escuchar la realidad del país, que la gente quiere que los actores políticos jueguen a ganarse el respeto de la gente. Y eso me lleva a responderte la pregunta sobre el G6. El G6 es un grupo que denominamos entre sus miembros, que se viene construyendo desde febrero de este año, en donde personas candidatas como Mauricio Cárdenas, David Luna y Juan Daniel Oviedo se sentaron en una misma mesa con personas no candidatas como María Claudia Lacouture, Jaime Pumarejo y José Manuel Restrepo, con el ánimo de crear una plataforma de conversación política que nos permitiera entender para qué unirse en Colombia. Porque en Colombia hoy todo el mundo pide unión, pero lo que no puede ser es que sea la unión o para sacar a Petro del poder o para
mantenerlo en el poder. Tiene que haber un propósito que vaya más allá de los antagonismos o del apasionamiento Se tiene que por ganar la el política, país. y eso es lo que estamos construyendo. Ya, en este caso, Mauricio Cárdenas y David Luna, al momento de grabar esa entrevista, anunciaron su interés de unirse con Juan Manuel Galán en ese propósito como resultado de los aprendizajes del G6. Pero en nuestro caso debemos esperar a tener la totalidad de las firmas para tener el aval de la registraduría para ser oficialmente candidatos a la presidencia de Colombia. Y ellos han manifestado que querían hacer un alto también. ¿Usted va a hacer un alto? ¿Usted va a seguir? ¿Qué sigue acá? ¿Usted está decidido a continuar? Bueno, nosotros estamos con toda por Colombia, que ese es el Muy propósito bien. de nuestro logo y de Y el nuestro eslogan, mensaje. claro. Y por consiguiente necesitamos seguir trabajando día y noche de aquí al 17 de diciembre y haciendo equipo con muchas de las personas que nos ven y nos escuchan para recoger nuestras firmas y tener listo un programa de gobierno. Claro. Porque lo que no podemos olvidar es que de aquí al 17 de diciembre también debemos tener listo el programa de gobierno con el cual vamos a poder aspirar. Eso no significa que estemos reacios a escuchar invitaciones de unión de otros movimientos o de otras personalidades políticas que están aspirando a la presidencia, pero lo primero es ser coherentes. Claro. Si estamos recogiendo firmas, pues estar con la gente en este momento en la calle, recogiéndolas para lograr ese propósito. A propósito que hablamos de gobierno, hablemos de la seguridad. Por acá han pasado diferentes candidatos también a la presidencia, precandidatos, y hemos escuchado también de congresistas que el 70% de los municipios del país tiene problemáticas con los grupos armados. En su gobierno, ¿cómo vamos a combatir esta problemática? Bueno, lo primero es, llegando el 7 de agosto de 2026, a dejar claro que lo que se ha venido estructurando alrededor de la paz total por parte del presidente Gustavo Petro tiene que tener un punto final. Necesitamos reconocer en primer lugar que en materia de seguridad tenemos que darle un respaldo muy fuerte a la fuerza pública para levantar su moral, porque ellos tienen las ganas de defender la soberanía de Colombia, tienen las ganas de defender la población civil, pero hoy no se sienten totalmente respaldados por su comandante en jefe, el presidente de la República. Por consiguiente, esa sería nuestra primera tarea: darle un espaldarazo a la fuerza pública que no solo sea de motivación y de respeto, sino que sea con recursos, atravesando también un tema muy importante, poniéndolo sobre la mesa, y es recuperar la confianza de nuestra relación con los Estados Unidos para garantizar que toda la cooperación que brinda los Estados Unidos para el mantenimiento de la flota aérea de la fuerza pública suceda nuevamente, para que tengamos una fuerza pública capaz de reaccionar frente a los actos delictivos del oligopolio criminal que se ha consolidado hasta este momento. Y uso este término de oligopolio criminal para pasar al segundo punto, y es que hoy tenemos que entender que los criminales y los delincuentes ya no son una guerrilla con intereses políticos, sino que son negociantes que quieren sacar plata de actividades ilícitas en diferentes zonas del país, como son la minería ilegal, el cultivo de coca, el contrabando de repuestos, la tala ilegal de maderas que produce deforestación y otras actividades que hoy están generando cientos de miles de dólares que están lavándose gracias al contrabando en el país, que ha fomentado la informalidad. ¿Eso qué significa? Significa que además de la contundencia de nuestra fuerza pública, necesitamos mucha inteligencia financiera, económica, militar, judicial y policial para garantizar que en un solo lugar tengamos un gran cerebro que nos permita identificar cuáles son esas mangueras que están permitiendo que la plata, que es el principal interés de los delincuentes en este momento, esté generándose e ingresando a la economía colombiana. Y lo último, además de esa fuerza y esa inteligencia, necesitamos un fortalecimiento de la justicia con enfoque local y finalmente un proyecto de ley de sometimiento que nos permita, una vez conocidos los intereses de este oligopolio criminal,
poder establecer una oferta de proyecto de sometimiento al Congreso de la República para decirle a esos criminales, aquí están unas oportunidades para que ustedes se rindan. Si no quieren rendirse, pues utilizaremos implacablemente la fuerza pública para garantizar el orden y la seguridad en el país, que necesita no solo bala, como le dicen muchos candidatos, sino presencia del Estado en todos los municipios del país, que esa es la verdadera realidad del narcotráfico y el cultivo de coca en Colombia. Y que sería lo lógico, digamos, claramente. Usted ahorita hablaba que está viajando en bus, ¿ha sentido miedo, de pronto alguna inseguridad? Sobre todo lo digo, digamos, por el magnicidio pues, de Miguel. De pronto, no sé si usted se siente respaldado en este momento con las garantías del Bueno, qué gobierno. chévere que preguntes eso. Primero, lamentamos profundamente el asesinato de Miguel Uribe Turbay, que tenía un fin claro, y era meterle miedo a esta campaña política. Entonces, desde el comienzo nosotros dijimos, aquí nada de miedo. En lo personal, vengo educado de muchos recuerdos de conversaciones con mi abuelo que me decía, uno no le debe temer a la muerte porque cuando llega, ha de llegar. En lo institucional, el gobierno nacional ha definido un incremento de nuestra protección por parte de la UNP y de la Policía Nacional que ha sido excelente y que nos da la confianza de podernos mover por cualquier municipio de Colombia con la garantía de que nuestra voz sea escuchada en todo el país. El presidente Uribe propone una reducción del Estado. ¿Está usted de acuerdo? ¿Cree usted que algunos ministerios habría que eliminar? Yo difiero de esa reducción del Estado. Yo creo que hay que buscar un Estado inteligente y un Estado eficiente. Me parece cruel que hablemos de reducir el Estado cuando a nivel territorial vemos alcaldías y gobernaciones sin el personal suficiente para tomar decisiones efectivas que beneficien a la comunidad. No vemos a La Guajira, por ejemplo, con el personal idóneo para tomar decisiones en materia de acueductos, alcantarillados y obras de infraestructura, y por consiguiente, más que reducción, lo que queremos es que la tecnología nos permita reducir porciones del Estado donde sobra, sobre todo en lo nacional, e incrementar la capacidad del Estado a nivel departamental y municipal, porque lo que necesitamos en Colombia es más que una delegación de funciones de la nación a los municipios y a los departamentos. Lo que necesitamos es una descentralización de capacidades para que los departamentos puedan tomar las decisiones que ellos consideren más convenientes en el beneficio del desarrollo de sus regiones y de sus habitantes. ¿Y una línea roja que no cruzaría nunca Juan Daniel Oviedo? Pues la línea de romper los principios éticos y la coherencia de lo que hemos venido planteándole a la gente simplemente para ganar. Queremos hacer todo lo que esté a nuestro alcance con cabeza y con corazón para hacer una candidatura viable, pero jamás estaremos dispuestos a traicionar estos principios que te he compartido en esta entrevista simplemente para buscar un propósito personal de vanidad o de poder en el gobierno nacional. ¿Y cómo gobernar un país tan polarizado? Yo creo que es reconociendo que esa polarización existe, no negándola ni pidiendo que se acabe. Claro. No se va a acabar de un día para otro. Tenemos que entender que hoy las redes sociales son un caldo de cultivo para la polarización. Por consiguiente, además de hacer campaña en redes sociales, tenemos que ir a toda esa población de Colombia que no necesariamente está contaminada por la polarización, porque cuando hablamos de polarización tú y yo es porque la vemos en las redes sociales, pero eso solo corresponde al 4 o al 5% de la conversación nacional. El resto del país está pensando en otras cosas. Hoy ni siquiera está pensando en elecciones, está pensando en cómo sobrevivir. Y por consiguiente, estar en la calle, escuchar las necesidades de la gente y construir soluciones que atiendan esa cotidianidad de las personas es un remedio para la enfermedad de la polarización y no negarla o simplemente quedarse condenado a vivir con ella. Claro, igual no se puede ocultar pues algo que es evidente. ¿Cómo? A ver, usted estuvo en el DANE, ¿sí? Usted es un tipo que conoce de datos.
¿Cree usted que este gobierno ha escondido cifras, ha maquillado cifras? ¿Cree usted que el país no va tan bien como lo pinta el gobierno nacional? Yo creo que más que maquillar cifras, porque esa idea de maquillarlas es muy difícil. ¿Sí? Yo como exdirector del DANE quiero mostrarle a Colombia que soy o puedo ser un excelente expresidente. Uno cuando tiene el título de Sí. ex ya no es nada. Yo soy un usuario de las cifras del DANE. No que le preguntemos al mono. Exactamente. Entonces uno ya no es nada como para decir u opinar qué está pasando en el DANE porque ya estoy del otro lado del escritorio. Sí. Esas cifras hay que utilizarlas porque es lo único que hay. Lo que sí me preocupa es que el gobierno esté armando cuento con esas cifras, es decir, interpretándolas de forma acomodada para decir que todo está perfecto, cuando en realidad, por ejemplo, las cifras de desempleo no son tan alentadoras porque se han disminuido en los últimos meses, es a punta de rebusque y de informalidad, que son la prueba de que hoy la plata de los delincuentes se está lavando fácilmente a través del contrabando. Claro, ¿cómo cree usted o cómo ve usted a Antioquia en su gobierno? Hemos tenido, digamos, acá en el departamento, en nuestro querido departamento, una problemática, un rifirrafe entre nuestro gobernador Andrés Julián y el presidente Gustavo Petro. ¿Qué papel cree usted que juega Antioquia para el país? Para mí Antioquia es un departamento pivote o un departamento de ejemplo. Creo que lo que pasa aquí en materia de alineación de la academia, el sector público, el sector privado y la sociedad civil a la hora de encontrarle soluciones a los problemas del departamento es un ejemplo que se debe replicar en esa descentralización de capacidades que queremos suceda en el país. En segundo lugar, creemos que Antioquia hoy, a través de Puerto Antioquia, se está volviendo un elemento clave para el comercio exterior y el desarrollo del país. Y en tercer lugar, estamos convencidos que con Antioquia vamos a hacer un equipo maravilloso para resolver el problema de la minería ilegal, definiendo primero una visión minera de Colombia, porque queremos que haya minería formal, queremos sacar el cobre de Jericó, queremos seguir sacando de forma legal y con el menor impacto ambiental posible el oro que se extrae en el departamento de Antioquia, y creemos que ese es un ejemplo y un piloto fundamental para que la minería y los hidrocarburos sean una fuente de financiación del desarrollo para Colombia en los próximos 25 años. Porque lo que hemos dicho en esta campaña es que a Colombia solo le quedan 25 años para no llegar a vieja, pobre e informal, y elementos como los que suceden aquí en Antioquia son una herramienta fundamental para evitar ese destino de Colombia si no nos ponemos las pilas a tomar decisiones bien hoy, pensando en el futuro y no simplemente refrendando los dolores del pasado. Daniel, ¿qué papel juegan los jóvenes? Sí, porque digamos, ahorita yo te describía como un candidato disruptivo precisamente, digamos, por tu personalidad así alegre, extrovertido, ¿cierto? ¿Qué es lo que conecta mucho con este público joven? ¿Cómo crees que este público juega en tu gobierno? Bueno, lo primero es que nosotros somos auténticos y queremos que esa autenticidad basada en querer la verdad y ser coherentes, Sí. se respire o se vea como un aire fresco para la política que nos permita resolver con hechos los problemas de la juventud. Y con mucho orgullo, en las recientes elecciones de consejos municipales y locales de juventud, tuvimos 22 consejeros electos de nuestro movimiento con toda por Bogotá, en cada una de sus localidades y en otras ciudades del país, mientras, por ejemplo, el Partido del Nuevo Liberalismo en Bogotá, que es el partido del alcalde que gobierna Bogotá en este momento, solo tuvo 11 curules. Y queremos que esos jóvenes entren a formar parte de las unidades de trabajo legislativo de los representantes a la Cámara por Bogotá. Entonces queremos que los jóvenes entiendan que aquí no son palabras, son hechos, y nuestro compromiso para que haya una educación pertinente, flexible y un enganche laboral efectivo para la población joven en Colombia son el derrotero más importante para que los jóvenes confíen en este proyecto político de Con Toda por Colombia. Y unas respuestas rápidas. ¿Fracking, sí o no? Sí. Bueno, no va a ser la pregunta que sigue. ¿Qué le hace perder la paciencia? La mediocridad.
un referente político que usted admire. Virgilio Barco. ¿Con qué famoso se tomaría un buen café? ¿Un qué? Un buen café. ¿Un buen café? ¿Con qué famoso? Hay un café que se llama el Café Valdivia, que me gusta muchísimo. ¿Y con quién se lo tomaría? Con Sebastián, A- mi novio. Yo vi el otro día que usted ha dicho que le gustaría con Maluma también. Pero con Maluma que cante, que El esté himno ahí en en la la posesión posesión de la Plaza de Bolívar cantando el himno nacional. Nada de conciertos como otros candidatos están diciendo, es que él venga y como colombiano orgullosamente cante el himno nacional sin cobrar y como orgulloso colombiano nos cante y nos deleite con el himno nacional. Total. ¿Cuál es el titular que más le gustaría a usted leer en los periódicos, en los diarios? Que Juan Daniel Oviedo dejó sorprendido al país llegando a la presidencia de forma independiente. Y ahora le va a pedir que defina en una palabra las siguientes personas. Gustavo Petro. Capricho, Álvaro Uribe. legado, Andrés Julián Rendón. coherencia, Federico Gutiérrez. recursividad, Claudia López. vehemencia, Daniel Quintero. ¿cómo decirlo? Una persona que siempre quiere generar controversia. Iván Cepeda. Iván Cepeda, una persona parsimoniosa, Y Juan Daniel Oviedo. con toda por Colombia. Maravilloso. Quisiera, antes de finalizar, Claudia López decía el otro día, lo que pasa es que Juan Daniel Oviedo está haciendo campaña a la presidencia para luego lanzarse a la alcaldía. ¿Es verdad o es mentira? Es falso. Es falso. Yo creo que esos ánimos de querer interpretar lo que uno hace, pues son el resultado son la prueba de la vanidad, Claro. de creer saber más. Es decir, yo no voy a poner en riesgo mi patrimonio, la relación con mi mamá, la relación con Sebastián, porque ya ni lo veo, y con Mora, simplemente por jugar a ser alcalde cuando hay otro camino para hacerlo. Es porque yo quiero ser presidente y también porque quiero demostrarle a Colombia que es posible que haya nuevas voces en la política que quieran ganarse el respeto de la gente y no que lleguen a hacer interpretaciones de todo lo que pasa en Colombia, Claro. porque se creen saberlo todo. Porque no gira el mundo alrededor de ellos, total. Bueno, y es así como hemos llegado al final de este capítulo. Gracias, Juan Daniel Oviedo, por aceptarnos la propuesta, por aceptarnos el espacio. Nada, pues ahí están las cámaras para que le envíes un mensaje a todos nuestros seguidores en Somos Oriente y Perfiles. No, muchísimas gracias y a ti y a todo el equipo por organizar esta excelente entrevista. Aquí estamos con Toda por Colombia y lo más importante es que la política solo se transforma cuando quienes la profesan buscan ganarse o merecerse nuevamente el respeto de la gente. Y eso es lo que vamos a hacer incansablemente con cabeza y con mucho corazón. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y si te gustaron los capítulos anteriores, los próximos están muchísimo mejores. Chao, chao.